También con el tema de la salud es el tema que viene, es el tema que nos va a meter de lleno con la entrevista que tenemos programada para el Día de la Madre y nuestra segunda invitada, porque tiene que ver con la ley de diabetes, porque tiene que ver con la lucha también leónica, titánica de otra mamá que se puso la situación de salud de su hija y la de muchísimos pacientes y realmente con problemas de diabetes graves, sobre todo la tipo 1, para sacar una ley que finalmente tenga un respaldo para las familias que así lo necesitan. Pero también queremos hacer hincapié del otro lado, ¿no? Queremos focalizarnos en la parte menos visible de toda esa lucha. Hablamos del neuroblastoma de Paloma mucho tiempo. ¿Qué pasaba detrás en la vida de Pia Gentile y toda su familia, como mamá, ahora próximo a festejar el día? Bueno, lo mismo vamos a hacer ahora con Nidia Pharat, porque sabemos de su lucha por la ley de diabetes y toda su historia, o gran parte de su historia, lo que es Nadia, la nueva asociación de diabetes en Argentina, que logró algo inédito como la ley de diabetes. Pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa como mamá? ¿Qué pasa como persona que eligió Río Cuarto por adopción? Porque no nació en Río Cuarto, no es nativa de la ciudad de Río Cuarto, y que permanentemente deambuló por los medios y en más de una oportunidad también vino a Canal 4, en Diario de Cultura en su momento, en Punta la M, en varias oportunidades, para contar, ¿no?, de lo que significa la lucha permanente, el tratar de ser escuchada, el tratar de lograr el beneficio no solamente propio, individual, para su familia, para su hija, Florencia, sino para muchos pacientes que padecen incluso hasta el día de hoy la diabetes y que gracias a la ley hoy tienen algún tipo de solución un poco mejor. No todo, ¿no?, porque es una pelea, es una lucha constante. La lucha leónica de la que hablamos cuando hablamos de la mamá, la lucha permanente, la energía permanente que trasciende nuestra familia, que trasciende la situación de nuestra hija, que va más allá, para todos, para todas. En este caso, como te vengo contando, de los pacientes de diabetes y fundamentalmente los de tipo 1 que más complicada la tienen. Decíamos a lo largo de toda esta introducción que Nidia Pharat es presidenta de Nadia, la nueva asociación de diabetes de Río Cuarto, y brevemente para disparar, recordar que a los 5 años una de sus hijas, María Florencia, fue diagnosticada con diabetes y ahí no dudó en dar pelea para con quienes padecen esta enfermedad hasta que logró la ley, entre otras cosas. Es un personaje muy lindo, Nidia, a quien ya saludamos, está conectada, Nidia Pharat. Hola Nidia, ¿cómo estás? Paula te saluda. Hola Pauli, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, pero siempre un placer escucharte, verte, estás linda. Así que en este día, previo al festejo del Día de las Mamás, venía contando la posibilidad de enfocar desde otro lado, ¿no? ¿De dónde sale esa energía de mamá, luchadora, heroína, que saca leyes, que pelea por todo, no solamente por su hija, sino por los hijos de todas las personas que tienen diabetes? ¿De dónde sale todo eso, Nidia? Mira, creo que no nos damos cuenta de toda la energía y la fuerza que tenemos hasta que nos toca atravesar situaciones cruciales. De pronto, en mi caso, me encontré con una niña de 5 años que recién conocía los números y que tenía que empezar a comprender sus propios números, sus valores de glucosa. Estaba en jardín de infantes, en el jardín de 5 años de aquel entonces. No había redes sociales, no había familiares directos que supieran del tema. Era todo, como decía después mi hija más chica a lo largo del tiempo, una vida en blanco y negro. Entonces había que inventar y reinventar algunas situaciones. Y en un determinado momento entendí que si no ponía el corazón en el freezer, nunca iba a poder sacar adelante a mi hija. Y por ahí se trata de esto, ¿no? En el caso de María Florencia, de poner en juego todo lo que sea cerebro y todo lo que sea páncreas por su patología y guardar el corazón en el freezer. Esto no significa que uno no haya llorado, no haya sentido, no haya tenido tristezas, depresiones, angustias, cuestionamientos. Simplemente significa que lo más importante era utilizar la cabeza porque mi hija tenía que vivir con esto
y no a pesar de esto. De ahí sale la fuerza que sigue hoy, ¿no? Cuando mirás para atrás y ves todo lo que lograste, lo que lograron, porque fueron un grupo de personas, vos contás y permanentemente haces alusión a esto, sos como la cara visible de un grupo de personas que lucharon por la ley en este caso. ¿Qué ves? ¿Qué satisfacción te da y qué energía te inyecta a futuro? Uno cuando empieza a militar por cuestiones de razones, mejor dicho, sociocomunitarias y vinculadas básicamente a la salud, empieza a aprender que todo lo que tiene es no. O sea, golpeas una puerta y ya sabes que detrás de la puerta hay un no, cuando te la abren, ¿no? Entonces, tiene que comprender esa realidad y apropiarse también de que a la puerta hay que seguir golpeándola tantas veces sea necesario. Y cuando nos digan que no, buscar las razones para que nos digan por lo menos ni, y después para que nos digan sí. Y lo mismo pasa con el grupo de gente con la que compartís tu historia, que son padres con los que no necesitamos ser amigos ni compinches, necesitamos simplemente ser compañeros de lucha. Entonces mirás para atrás y decís, la miércoles, ¿no? Hablando vulgarmente, qué manera de tener callosidades en las manos, qué manera de golpear puertas, de tocar timbres y a veces de empujar esas puertas, especialmente considerando que el funcionario, vamos a hablar de ese caso, que está detrás de esa puerta y muchas veces detrás de ese escritorio del cual nunca salió, es el que tiene poder de decisión, no solamente para las cuestiones que le pasan a tu hijo, que ya es importante, sino para las cuestiones que les pasan a los hijos como tus hijos y en definitiva a todos los que tienen diabetes. Vas ampliando el panorama y esto te llena de orgullo, pero también de cansancio. No es una lucha sencilla. Te quería preguntar, recién hablábamos con Pia Gentile acerca de también la maternidad, más allá de lo que conocemos mediáticamente, ¿no? Y que es la lucha y todo lo que atravesaste con Nadia, pero también como mamá. De hecho, estamos en una previa de un día muy especial. ¿Cuándo te tocó ser mamá? ¿Cuándo elegiste ser mamá? Vos elegiste Río Cuarto, no sos de acá, oriunda de acá. ¿Y cómo te llevas con Celeste? ¿Cómo fue la situación con Celeste, más allá de lo conocido con María Florencia? Mira, yo arribé, por no decir caí a Río Cuarto, por una cuestión familiar. En realidad soy nacida y criada en Santiago del Estero, terminé mi secundario y sí o sí tenía que irme de la provincia, ni siquiera de la ciudad, por cuestiones políticas en el año 82. Ya venía siendo perseguida con familiares desaparecidos, entonces no había lugar para mí, no sabíamos lo que iba a pasar, si se venían o no las elecciones, la democracia en el 83, así que había que salir. Y lo más cercano, o lo más probable que teníamos, lo más cercano era Tucumán, pero ahí estaban mis desaparecidos. Entonces el lugar donde no iba a ser conocido, reconocido por mi apellido y por la militancia de las personas que amo, que siguen estando en mi corazón, era Córdoba. Así que nos vinimos con mi mamá y con una de mis hermanas, nos vinimos a Córdoba a vivir y ahí empecé a estudiar. Después conocí al padre de mis hijas y salió la posibilidad, o sea, nos casamos en Córdoba, María Florencia nació en Córdoba, y salió la posibilidad de lazos laborales en la ciudad de Río Cuarto y lo seguí. Yo creo que siempre elegí la maternidad, ¿no? Antes de conocer al padre de mis hijas, creo que nací por ahí con ese, o nací o me pusieron el chip de Susanita, ¿no? De ser mamá, que después fue bastante diferente de lo que me tocó. Así que Florencia vino y fue una bendición, y después vino Celeste y fue otra bendición. Y cuando Florencia tenía 5 y Celeste tenía 3, apareció la diabetes en la vida de Florencia y también un desbarajuste en la cuestión matrimonial y el señor se fue y bueno, me tocó quedarme sola con muchas cosas nuevas, diferentes y muchas cosas tristes, como tener un niño con una enfermedad crónica y tener otra niñita de 3 años que no entendía nada de nada y que también tenía que convivir con esto. Entonces,
Otra vez era el tema de guardar el corazón en el freezer porque tenía que criar a Florencia con diabetes, como te decía hace un rato, no a pesar de la diabetes, pero también tenía que criar a Celeste, que no tenía diabetes. Claro. Y que tampoco tenía que padecer, entre comillas, las cuestiones vinculadas a su hermana. No fue fácil, fue un desafío permanente, fueron años de mucha pobreza material, a pesar de que yo trabajaba. Pero estaba sola, que es docente, Nidia, estaba sola. Estaba Sí, sola, sí. o sea que se diagnosticó diabetes en María Florencia, sobrevino crisis matrimonial, divorcio o separación, y después, bueno, esto, ¿no? La falta de herramientas materiales para subsistir con 2 pequeñas a cuestas sola. Exacto, materiales y de contención, porque yo elegí quedarme en Río Cuarto. No tenía muchas opciones. Volver a Santiago del Estero era muy doloroso para mí por todo lo que me significaba. Y Córdoba nunca me gustó porque también representaba una cuestión de exilio, por decirlo de alguna manera. Entonces elegí quedarme en Río Cuarto con todas las consecuencias que había que pagar. Ser mamá sola, con 2 criaturas y alquilando, ¿no? Con un sueldo bastante precario, porque eran mis primeros años en la docencia, y si bien es cierto la docencia nunca estuvo bien, en esos tiempos era realmente muy, muy difícil. ¿Y cómo te las una arreglaste ahí? docente. Porque encima, eso te quería preguntar, cuando inició toda la diabetes con María Florencia, siempre fue caro, todos los insumos de la diabetes, vos lo sabés mejor que yo, fue carísimo, de difícil acceso, ¿no? ¿Y cómo hiciste en ese momento? No había ley de diabetes cuando fue lo que se llama el debut diabético, una palabra bastante, una expresión bastante desafortunada, pero se llama así. No había ley de diabetes, entonces todo costaba. Todo costaba y había que pagar. Y al quedarme sola en todos los sentidos, significó para mí un endeudamiento permanente. Endeudamiento, embargos de mi sueldo, deudas de alquiler, desalojos, porque no solamente era la medicación, sino también había que pagar un tratamiento alimentario de buenos alimentos, y el hecho de no ser hospitalaria por tener una obra social, que ese tiempo era el IPAM de la provincia de Córdoba, no me permitía acceder a los servicios del hospital, por ejemplo. Entonces realmente estaba el jamón del sándwich, ¿no? Un sistema que nos carcomía día a día. Y bueno, después fui protagonista, una de las protagonistas de la primera ley de diabetes, recién en el año 99. Y después, cuando esta ley caducó, justamente porque los que hemos transitado este camino de no tener qué comer y de no tener quien te ayude para comer, porque te dice, bueno, vos sos profesional. A ver, si sos profesional, pero cuando no hay plata, no hay plata, sí, ¿no? Sí. Había que mejorar esa ley, y así fue como en el 2013 la mejoramos y salió lo que es hoy una ley modelo para el mundo, ¿no? No solamente para América Latina, sino para el mundo. Cuando ves a tus hijas, te voy a preguntar por tus 3 hijas. Te voy a preguntar por María Florencia, te voy a preguntar por Celeste y te voy a preguntar por la ley, porque también es como es una hija más. Te voy a preguntar cómo estás con ellas, cómo es la relación, cómo se llevan, qué hacen cada una, y después de la ley te voy a preguntar, vos decís una ley modelo, si tuvieras que agregarle algo más, ¿qué sería? ¿Qué faltaría ajustar? ¿Por cuál comenzás? ¿Por María Florencia? Empiezo por María Florencia. María Florencia tiene 32 años, 27 años de insulinodependencia. Ha pasado por todas las etapas, ha pasado por una etapa de enamoramiento de su enfermedad, ha pasado por una etapa de odio hacia su enfermedad, como cualquier persona que tiene una enfermedad crónica. Es acompañante terapéutico, egresada de la Universidad Católica de Cuyo, y trabaja en eso. Buenísimo. Y después tengo a Celeste, es licenciada en diseño, tiene 30 años actualmente, sigue haciendo posgrados vinculados a su profesión, es absolutamente independiente, con algunas cuestiones para reprocharme, por ejemplo, el tema de su, por ahí, de su infancia tan vinculada, tan adherida a su hermana. Te lo ha dicho, supuesto, en alguna oportunidad sí, te pasó factura.
Exacto, sí, sí, siempre. Y también lo hemos tratado en terapia siempre, ¿no? Porque esto también uno tiene que darse cuenta que necesita el auxiliar, que es un terapeuta. Claro. Y con la ley es hermosa, es una hija casi perfecta. Lo que le falta a la ley es su aplicabilidad. Ajá. A la ley le falta funcionarios que tengan lo que hay que tener para hacerla cumplir. Todavía no se cumple como esperás. Nidia, todavía no se cumple. ¿Vos decís que todavía falta realmente mejorar la aplicación de la ley de diabetes? Te perdí, no te escucho casi nada. No, digo que todavía falta la aplicación, la aplicabilidad de la ley. ¿Todavía no se cumple entonces? Sí, 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 sí. Todavía necesitamos que se cumpla, que las obras sociales cumplan, las prepagas cumplan, las mutuales cumplan y que el Estado se convierta realmente lo que dice el artículo 1, el garante de esta aplicabilidad. La ley contempla, entre otras cuestiones, campañas de prevención y de difusión. Nunca las hemos visto, salvo las que las hayamos hecho desde las ONG. Nidia, sabemos que estás ahí trabajando en el medio, estás en el colegio, me imagino, los chicos que van, que vienen, que no se escucha. Estoy en el colegio, sí, se ve mucho ruido de fondo. Te mandamos un beso grande, muchas gracias por hacerte este espacio, por hablar con nosotros y bueno, para hacer un poco de foco en esto, en la maternidad y en la lucha. Dice el Zócalo, mamás heroínas, mamá coraje, y vos sos una de ellas, así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Paulita, gracias a Virginia y que tengas un hermosísimo Día de la Madre. Igualmente, un abrazo. Nidia Farat, la presidenta de Nadia, también contándonos su experiencia de vida y todo lo que hay detrás de esa cara, de esa morocha tan simpática.